Hola, soy Ana Lorena Guzmán y te doy la bienvenida a Bendito Seguro, donde te ayudaremos a convertir tus dudas en información y las historias que aquí escucharás en conocimiento, para aumentar tu tranquilidad sin morir en el intento. Hola, bienvenidos una vez más aquí a Bendito Seguro. Hoy nos acompaña Rocío Velázquez. Hola. Bienvenida, Rocío. Ella es gerente Gracias. de siniestros de Qualitas en lo que es la Plaza Monterrey. Y la verdad, un gusto y un honor que estés aquí en Bendito Seguro porque precisamente el área de siniestros es una de las que más Sí, claro. información necesitamos. Ajá. Entonces, quédate para que escuches este episodio, que la verdad va a estar muy interesante. Vamos a hablar particularmente de casos importantes para que tú conozcas qué hacer. En segundo, también que tú sepas la estructura y muchas veces las dudas que tenemos en caso a los ajustadores y todo este tema, aquí las vamos a platicar. Y casos importantes o casos que te han tocado a ti de siniestros y cómo se han resuelto. Así es que bienvenidos. Bienvenida, Rocío, por favor, Gracias, adelante. Ana, muchas Ella, gracias. pues bueno, aquí Rocío, la verdad es que estoy admirada porque desde muy chavita estás en esto, ¿verdad? Sí, yo empecé, bueno, primeramente muchas gracias, Ana, No, por al invitarme. contrario. Gracias por el tiempo. No, a ti. Bueno, yo empecé en las aseguradoras, yo empecé en el medio a los 18 años. Yo tenía 18 años, viene de familia también, la verdad. ¿Sí? Mira qué padre. Entonces, empecé sin saber nada. La realidad es que no sabía absolutamente nada ni lo que era una póliza. Entonces, empezamos, siempre estaba en el área de siniestros. Okay. ¿Por qué siniestros? Ahorita, Casualidad. yo creo que sí. Ok. Sí viene de familia, pero Ok. mi familia era parte comercial. Ok. Entonces, siniestros fue porque por alguna razón yo caí ahí. Ok. Empecé en recepción y pues poco a poco empecé a hacer carrera en siniestros. Y platicábamos que siniestro no es cualquier cosa, ¿verdad? No es como sentarte y mandar correos. Tienes que estar en muchas áreas. Bueno, la realidad es que siniestros, yo creo que es el momento de la verdad. Ok. ¿Por qué? Porque pues el área comercial hace su trabajo, que es lo que realmente, o sea, son las ventas como tal. Uh-huh. Y cuando ocurre el siniestro es el momento de la verdad, es cuando Sí. el cliente dice, ¿me dijiste la verdad o no me dijiste la verdad? Ok. Al venderme algo, ¿no? Ok. Entonces, para nosotros, siniestros, yo siempre he dicho que los de siniestros somos bien guerreros. Sí, totalmente. Ahora, tienes ya 8 años en Qualitas, un año ya aquí en como gerente de Plaza Monterrey, y yo creo que te ha tocado ver de todo, ¿no? Sí. ¿Qué sí, es lo sí. más difícil en tu día a día y que a la vez impacta al cliente? ¿Cómo haces que esto, que como bien dices, se cierre el círculo y el cliente sigue escogiendo a una empresa como Qualitas, por ejemplo? Bueno, Qualitas ahorita es la número 1 a nivel aseguradora de autos, ¿sí? Okay. A nivel nacional. Okay. Es la número 1. Actualmente tenemos ya 5 millones de vehículos asegurados a Okay. nivel nacional. Ok. Y no es por nada, Uh-huh. ¿no? ¿Qué Porque- están haciendo bien? Claro. Bueno, nosotros, de entrada el eslogan, ¿no? Uh-huh. Aseguramos autos, cuidamos personas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuidamos a las personas? Mediante el servicio. Sí. ¿Sí? Nosotros en el área de siniestros procuramos cuidar mucho, no solamente, obviamente, a nuestros clientes, ¿no? Sí, sí, pero sí. también a los empleados. Y al tener ese cuidado con los empleados, la Ujú. compañía al tener ese cuidado con los empleados, el empleado está contento y hace mucho mejor su trabajo. Ok. Y esa es la parte que nos ha funcionado. Ok. Realmente ese es el éxito que ha tenido Qualitas, al igual que ha tenido muchos proyectos Ok. nuevos. Ok. Es una empresa de vanguardia, Ok. en donde de repente ya tiene una plataforma nueva o tiene a lo mejor un proyecto nuevo, algo que está al día, ¿no? Está al Claro. día con todo. Sí, por ejemplo, veíamos los boots para el tema de los seguros. ¿Cómo se llama la aplicación que tienen ustedes? Ahorita hay una aplicación que se llama Qualibot. Ok. Sí. ¿Qué hace Qualibot? El Qualibot es una aplicación en donde puedes desde reportar un siniestro hasta pedir alguna documentación. Sin esperar a un siniestro pequeño, ¿no? Sin esperar a que venga ya el ajustador. Tú lo Ajá. puedes hacer y es Sí. totalmente válido. De hecho, Qualitas tiene 2 tipos de atención de siniestros. Ok. La primera es presencial, Ok. la básica, ¿no? La típica y la que siempre ha sido. Ok. A partir de la pandemia, las cosas no solamente en Qualitas cambiaron, ¿sí? Ok. Entonces las aseguradoras empezaron a buscar alternativas para obviamente evitar el contacto.
Ok. Y fue ahí cuando surgió el ajuste digital express. Ok. ¿Qué es el ajuste digital express? Es la atención del siniestro mediante teléfono. Padrísimo. Entonces, volviendo a la aplicación, el Qualibot que le llamamos nosotros, tú puedes reportar el siniestro y depende de las características de tu siniestro, se puede atender mediante teléfono, mediante ajuste digital express. ¿Sí? Ok, y para bajarla lo bajo desde mi Android, de mi Sí, iOS, es una aplicación, ¿cómo le llaman? Desechable. Entonces, digo, está súper amigable, no hay tema con que no le entienda o algo, no, te da opciones, tú le das el numerito que es y ya. Ok, ¿y ahí puedo hacer seguimiento de mi siniestro? Sí. También, o sea, si ya se lleva mi carro y todo, ahí lo mismo lo puedo hacer. Sí, incluso puedes solicitar tus documentos, a lo mejor tu orden de admisión, que de repente, por alguna razón, que la señal o que el ajustador la generó y por la señal o lo que sea no le llegó a nuestro asegurado, por ahí la puede obtener también. Padrísimo. O sea, hay muchas opciones y en que puedes utilizar el Qualibot. La verdad está muy amigable. Ahora, ya que te tenemos aquí, digo, si escuchan ruido, estamos aquí en el día a día de la oficina, aquí en A la Par, entonces la verdad es que hay mucho trabajo que hacer, pero sobre todo en el área de siniestros, ¿qué es lo que debemos de hacer en caso de siniestro? Tú que eres máster, que tienes tantos años en esto, dinos ahora sí que el ABC para que en caso de siniestro no nos vaya mal, nuestras principales dudas se despejen. Cuéntanos. Bueno, lo principal, obviamente, antes que los daños son las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un siniestro? ¿Qué hacer en caso de siniestro? Pues de entrada, primero revisar si las personas están bien, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? No moverte. Si el no mover, ¿cómo quedaron las unidades? ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos da herramientas para determinar una responsabilidad. En ocasiones, si te mueves, si bien quedan los restos, si bien están los daños en las unidades, sí podemos hacer la comparación, pero no es lo mismo revisar el crucero, el balizamiento, los señalamientos, etcétera. Entonces es importante no moverse, siempre y cuando esto no afecte tu integridad, obviamente, ¿no? Y si en el caso estás, imagínate en un Gonzalitos, o en un Leones, o en carretera, donde se empieza a hacer un despapalle, digo, ya sabemos que todo el mundo nos recuerda a nuestro 10 de mayo, pero que eso no te importe, salvo que tengas, que sí sea un tema de integridad física, que estés peligrando, ¿te tomas foto o qué haces? Sí, es que mira, sí puedes tomar foto, pero si el hecho de no moverte te arriesga tu integridad, pues el tomar foto a lo mejor panorámica va a ser peor, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, nada más tener mucho cuidado con ese lado, de preferencia no te muevas, siempre y cuando no te afecte en tu integridad, que no corran en riesgo las personas, que no hayas quedado en un lugar en donde pasen vehículos y puedan provocar otro accidente. O la otra es también que llegue la autoridad. Si la autoridad te pide que se muevan, pues ahí hay que moverse, ¿no? Okay. ¿Por qué? Entonces, primero revisamos personas, obviamente. Segundo, no nos movemos. En caso de que esté nuestra integridad en riesgo o que llegue primero a la autoridad, nos movemos. ¿Qué más? Bueno, hay que hacerle caso a la autoridad. Si te pide documentos, hay que darle los documentos. La autoridad, nosotros como aseguradora, pues no estamos por encima de las autoridades. Una duda recurrente, no traigo mi licencia. ¿Vale o no vale? Esto depende del tipo de vehículo que esté asegurado y el tipo de condiciones que tengas. ¿Ejemplo? Por ejemplo, en un vehículo particular no pedimos licencia. Pero si es un vehículo que se usa como aplicación, ahí sí requerimos licencia. Si es un vehículo de carga, si es un vehículo de transporte de pasajeros, también se requiere licencia. O sea, lo único en donde no pedimos licencia son en vehículos particulares. Pero ya a partir de carga, aplicación, todo eso sí. Ok, perfecto. ¿Qué más? Llega la autoridad, nos mueve y ¿qué es lo que debemos de hacer en este caso? Bueno, obviamente es mostrar documentos. Es hacerle caso a la autoridad. Adicional, pues bueno, esperar a que llegue el ajustador. Si hay lesionados, si hay heridos, pues evidentemente hay que hablarle al 911. Si no ha llegado el ajustador a la autoridad, tú hablas y se lleva. Sí, digo, yo creo que lo más importante son las personas y hay actúas, que... ¿no? Entonces no hay que esperarnos a que llegue la aseguradora, a que verifiquemos si está todo bien, todo en orden para poder pedir una ambulancia, ¿no? Hay que pedir la ambulancia de inmediato, ¿no? ¿Qué más? Pues nada más hay que declarar lo que ocurrió. El ajustador va a llegar,
te va a tomar la declaración. Ujú. Hay que decir siempre la verdad. Ujú. Y con base en tu declaración es como se va a determinar una responsabilidad adicional a las herramientas que les decía, como la posición final, el intercambio de materiales de los vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, Okay. siempre decir la verdad, brindarle también los documentos al ajustador que te pide Ok. y confiar en tu ajustador. Ahora, ¿qué es lo peor que puedes hacer? Ahora sí que vámonos al extremo. Que hay muchos mitos en la calle, por ejemplo, uno que el que pega paga. No es cierto, Ajá. no en todos los casos. Ah, ¿no? ¿En qué casos no? Es que tendríamos que entrar en muchas particularidades Muchas respecto pero al reglamento. yo soy una de esas que pensaba que el que pega paga. Danos un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy circulando en el carril central y de repente me quiero cambiar de carril. Ajá. Al momento de cambiarme de carril viene otro Sí. vehículo y le corto la circulación. Entonces tú vas a decirme, oye, Rocío, pero es que él me pegó. Ajá. Pues sí, pero tú le cortaste Sí, la me circulación. diste. Ah, Ese es el ok. ejemplo como más básico, pero hay muchas opciones, hay muchas situaciones que incluso llega a haber como una controversia, ¿no? Porque no Ya. está como muy claro. Es por eso Ok. que les pedimos que de preferencia no se muevan, por favor. Ya. Luego, ahora, parte importante de la estructura dentro de lo que es el área de siniestros. Bueno, obviamente sabemos que los ajustadores, yo ahorita te preguntaba, a mí me ha tocado ajustadores lindísimos y otros un poquito más seriosones, digo, ¿hay algún perfil que cumplan o ustedes como empresa que se preocupan? Bueno, obviamente el ajustador... Porque es el que te calma. Sí, O sea, a claro. veces es tu psicólogo, el doctor, el a ver todos bien y luego a ver ese tipo de cosas. Sí, tú lo has dicho, no lo pudiste haber descrito mejor. El ajustador la hace de psicólogo, de ingeniero, Sí. de doctor, de todo. Entonces, Hasta de comediante, porque es como que a mí me tocó uno de buenísimo y bueno, hasta te calmas, vaya. sí. El ajustador lo que requiere tener es mucha audacia. Ok. Ser muy audaz. ¿Por qué? Porque llegas al siniestro y el cliente te dice, ya paga. Espérame. El ajustador tiene al cliente encima, tiene al lesionado, ahí tirado con el hueso de fuera, tiene a las autoridades que le están diciendo, ¿estás pagando, no estás vas a pagar o no vas a pagar? Tienes a tu supervisor, tienes al broker que de pronto Sí. te habla, ¿no? Que a la gente. Entonces, el ajustador tiene que ser una persona, como yo siempre he dicho, integral. Sí. Tiene que saber de todo, tiene que saber también de autos, de piezas, tiene que saber de obra civil, Ujú. ¿sí? Entonces, aparte, hay muchos siniestros, siempre hay algo nuevo que vemos, ¿no? Ujú. Entonces, el ajustador siempre debe de estar en constante capacitación. Ok. Obviamente también tiene que tener conocimiento en el reglamento de tránsito, de Y hay leyes. que saber que está a nuestro lado, ¿no? Porque uno, te digo, a veces a título personal, pues no sabes si no, sabes que la empresa pues, la contrataste para eso, pero saber que está de tu lado, ¿no? El ajustador. Sí, es lo último que les comentaba. Confía en tu ajustador. El ajustador tiene el conocimiento suficiente como para decirte por qué eres responsable o por qué eres afectado. Ok. Muchas veces no lo entendemos como clientes. Exacto, ¿no? exacto, Pero eso. también ahí está la parte de, bueno, yo ajustador, veo que a lo mejor no te está quedando muy claro como cliente, bueno, pues te explico de otra manera o te explico de otra manera. Sí, digo, hay ocasiones en donde a lo mejor no, el cliente a lo mejor dice, sabes que a pesar de eso pues no te acepto o te firmo pues nada más ya para retirarme, ¿no? Pero es el ajustador siempre es tu amigo, o sea, no lo veas como, porque si pasa, ¿no? Es que, oye, es que el ajustador no me está ayudando, le está ayudando al otro lado, ¿no? No es eso, porque no por el hecho de que vaya el ajustador a atenderte quiere decir que te va a hacer a ti afectado. No, porque nos estamos basando en un reglamento, en las condiciones que tú tienes contratadas en tu póliza y en el reglamento de tránsito. Ok. ¿Sí? Entonces sí es importante que confíes en él, confíes en lo que él te está diciendo, porque él tiene una capacitación no solamente cuando entra, sino también una constante capacitación para que ellos tengan el servicio tatuado, ¿no? Que sepan cómo hacer las cosas, cómo manejar las cosas, cómo manejar en una situación de emergencia. Entonces, confíen en su ajustador. Ahora, estamos hablando del siniestro en el momento que sucede, pero creo que todos nos ha pasado que realmente el después, mi carro nunca está listo, no sé qué, la pieza, se tardaron, lleva años ahí. ¿Qué pasa con toda esa área? ¿Cómo te preocupas tú como gerente de zona de Monterrey para que eso
se vaya mejorando o esté mejorando? ¿Qué pasa en esa área? Bueno, en Quálitas, precisamente por el volumen que tenemos, hay una estructura para cada área. Okay. Es decir, yo como gerente de siniestros, yo me encargo de la situación en el crucero. Internamente hay una gerencia de evaluación, hay una gerencia de jurídico, hay una gerencia de atención a clientes. Entonces, una vez que yo atiendo en crucero, entrego la orden de admisión para que lleves tu vehículo a reparación, es cuando entra el área de evaluación y entra la gerencia de evaluación. ¿Sí? Entonces, nosotros también le damos seguimiento a los requerimientos. Si un cliente me marca y me pregunta al respecto, pues claro que lo atendemos. Es el espíritu de servicio que tenemos. Pero el tema, por ejemplo, de la reparación, yo creo que incluso valdría la pena que invitarlos. Me acabas de dar una buena idea, porque inclusive no lo sabía en lo personal. O sea, pensaba que siniestros abarcaba pues toda la ruta, y no, tú te encargas del crucero en ese momento. Y luego entra evaluación. Y si tiene un tema jurídico por un tema de atropellamiento o un tema de muerte, es otra área. Y la atención a clientes, pues bueno, ya de saber cómo te atendimos, ¿no? De alguna manera. Atención a clientes es el área donde son los pagos, pago pérdida total, algún reembolso, todo eso es cuando entra el área de atención a clientes. Ok, perfecto. Entonces ya entendimos, vamos a tener otro podcast con Valvación, porque pues sí es importante, ¿no? Saber qué sucede, y es una de las molestias que muchas veces puedes marcar o positivo o negativo a una compañía de seguros, ¿no? Gracias a Dios no te pasó nada, estás bien, pero pues ahí estás en el dilema, ¿no? Y bueno, pues aquí tú conoces a Juan, aquí en a la par tenemos a un especialista que le da ese seguimiento, y la verdad es que, yo en lo personal tengo mi auto con Quálitas y me ha ido muy bien, la verdad, súper atención. Pero háblanos ahora de los casos, estas situaciones en las que tú como pues en esta área que bien nos mencionas, te ha tocado, y qué enseñanzas o qué situaciones nos puedes comentar para nosotros también conocer, ¿no? Por ejemplo, te decía, a mí algo que me preocupa mucho, yo tengo hijos ya manejando, y pues que atropellen a alguien, o sea, Dios toca madera, no suceda. ¿Qué pasa en esas situaciones de bastante pues complicadas, ¿no? Cuéntanos casos que hayas vivido y cómo se solucionaron. Bueno, tú estás hablando de un atropello. Bueno, si la pregunta va enfocada en qué hacer en caso de un atropello, yo te recomendaría... Yo creo que irían de las dos partes, porque yo en lo personal también quisiera saber. Primeramente, pues obviamente no tener ninguna distracción al estar manejando. Claro. Sí, es típico, y ahorita, hoy en día, que traemos el celular en la mano o que le estamos ahí picando el teléfono, pues no. Estar siempre atento, estar lúcido al momento de manejar, y pues bueno, hay situaciones que no dependen de nosotros. A lo mejor yo voy circulando y de repente una persona se atraviesa, ¿no? Y no puedo yo evitarlo. ¿Qué pasa en esos casos? Quédate en el lugar. Vuelvo a lo mismo, a menos de que esto afecte tu integridad, ¿no? Obviamente si atropellas a alguien y de repente llega ahí la avalancha de gente y te quiere linchar, pues ahí sí, pues ni modo que me quede, ¿no? Entonces, el consejo sí es quedarse y hacer todo confiando en la aseguradora con la que estás. O sea, la aseguradora, o vamos a hablar concretamente de auto, que es lo que tú vienes a platicarnos, tiene un área jurídica, que es la que te va a proteger. Así es. O sobre todo, pues sí, o sea, velar por ti, ¿no? Siempre y cuando tengas la cobertura de gastos legales. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que, pues sí nos piden la asistencia legal, o se requiere un abogado, pero no tienes la cobertura. Entonces, pues, o sea, ojo, ¿tú la recomiendas que sí o sí la pongamos siempre? Como dato importante. De hecho, es de las coberturas que en la mayoría de las pólizas la traen. Sí hay algunas excepciones que no la traen, pero es una cobertura básica que yo sí recomiendo que se tenga. Entonces, bueno, yo te interrumpí por el área de este atropellamiento, pero nos ibas a contar casos específicos. O sea, casos que yo recuerde que me han impactado. Sí, por favor, cuéntanos que tu área. Una vez, uno que no se me va a olvidar, que se me hizo muy fuerte, fue uno que iba a circular, era un tractocamión, iba circulando en la carretera y se incendió el tractocamión, ¿no? Wow. Entonces, estábamos pues trabajando, y el ajustador pues nos envía las fotografías del tractocamión quemado, pero la persona o el conductor estaba afuera quemado, afuera. Entonces me impactó muchísimo, y es algo que no se me olvida, porque pues es el hecho de que el conductor a lo mejor no se murió de inmediato, se quedó, se estaba quemando, se bajó y ahí se murió, quemado.
Wow. Entonces es algo que a mí me ha impactado demasiado. Sí, claro. No solamente, o sea, el ver las fotos de una persona quemada y el hecho de pensar todo lo que sufrió, porque si de por sí a veces uno está cocinando y te quemas con el sartén, te duele horrible, imagínate, o sea, el hecho de... Ese es uno de los que más me impactó. Okay. Otro que recuerdo es uno en donde pues un par de niños salieron volando del vehículo y se murieron. Entonces la impresión que nos dio fue que los papás estaban al lado de los niños llorando por ellos, porque estaban... No, terrible. Fallecidos. Digo, básicamente no era, digo, si es, me lo dices y me pongo chinita, pero es hablar de situaciones de cómo, hasta, por ejemplo, en este último, pues la atención al cinturón de seguridad, la atención a no estar distraídos, la atención a contar con tu póliza, porque muchas veces me impresionan los datos, y yo creo que tú lo tienes más fresco, es que es un porcentaje muy pequeño el que está asegurado, ¿no? Pese a toda la masa crítica que hay de autos. Sí, bueno, actualmente, digo, a nivel nacional, Qualitas tiene un 30% de los vehículos asegurados. Okay. Sí. Aquí en Nuevo León la verdad es que sí tenemos muchísimos siniestros, muchísimos, mensualmente son más de 12,000 siniestros. Wow. Entonces, pues sí es importante el hecho de contar con el seguro. Si a mí no me lo estás pidiendo, pero yo voy a dar un consejo. Sí, por favor. O sea, ¿cuál es el consejo del día? Tengan asegurado su vehículo, o aseguren personas, aseguren vehículos, porque uno no sabe lo que puede pasar. Claro. O sea, y simplemente la persona que está en riesgo de chocar es la persona que está manejando. Entonces, por más bien que tú manejes, por más lúcido que estés, por más que guardas el celular cuando manejas, estás en riesgo. Oye, Rocío, ¿y cuáles son esas causas por las que chocamos más los regios? ¿Sabes? Yo creo que es el calor. ¿De verdad? Sí. ¿Por? Sí. Explícame eso. Fíjate que yo lo menciono muy seguido porque aumentan los choques cuando hace más calor aquí. Y ahora sí que ayúdame a entenderlo, ¿por qué? Mira, te voy a decir algo particular, yo no soy de aquí, Ajá. Pero cuando llegué aquí yo no lo entendía. Y ahí me decían, es que aquí los siniestros aumentan por el calor. Bueno, pues déjame ver, porque yo no les creo. Ajá. Entonces pasamos a la época de calor, a los meses de calor de 40, 42 grados. Ajá. Y de verdad, los siniestros aumentaban muchísimo. ¿Por qué? Entonces yo no lo entendía hasta que una vez me tocó estar en la calle con 42 grados. Yo me puse muy mal. Ajá. Yo creo que es tema de que la gente nos estresamos porque hay muchos vehículos ahorita, hay muchísimos vehículos, cada vez hay más. Entonces no es tan fácil ir por calles, ir fluyendo o sea, hay muchísimo tráfico. Entonces, y te estresas el calor, claro, no sé qué. Sí, o sea, entonces es una cuestión de estrés con ambiental, porque pues obviamente estuvimos hace meses, ¿te acuerdas? 40, yo me acuerdo que vi la camioneta 47 grados, no puedo creerlo, y sí, o sea, wow, eso no sabía, o sea, pensando, ahorita no llueve aquí en Monterrey, como sabrán, ¿verdad? Pero me imagino que ese es otro factor. Sí, la lluvia sí, aquí queremos que llueva, por queremos cierto. que llueva. También afecta, pero no es el factor principal, es más el calor. Obviamente también cuando llueve, cuando empieza a llover más, porque la chispeadita esa, pues no pinta, ¿no? Okay. Pero sí cuando es una lluvia constante, pues obviamente el pavimento está más resbaloso, pues igual también, o sea, sí aumentan, pero es más el calor. Oye, y en segunda, ya que me sorprendiste con la primera, la segunda opción, porque chocan más, las lluvias. Es eso. Ok, porque yo pensaba que iba a ir, no, pues porque estás texteando y no, o sea, es el clima. Calor. Sí. Ya, qué interesante, totalmente. No sabía eso. Ajá, sí. Oye, Rocío, y cuéntanos, queremos que esto sea conciso, pero que sea interesante, algo que nuestra audiencia tenga que saber para que no le pase o para evitar, o simplemente del área de siniestros que tú manejas, que quieras compartirnos. Aparte ya nos diste el consejo del día que sí o sí, asegúrate. O sea, por una fracción de la cantidad que te pueda costar una póliza versus perder un auto, Dios no lo quiera, alguien más o lo que sea, pues no tiene, o sea, sí lógico, ¿verdad? Yo sé que todo depende también del dinero y de los gastos que tengamos, pero es una inversión en este caso, no es un gasto, pienso yo. Pero bueno, cuéntanos eso que nos quieras compartir, que nos haya faltado platicar en este tiempo que te tenemos aquí. Pues de siniestros. O de tu experiencia, porque realmente
digo, es un breve tiempo, pero hay muchas cosas que yo creo que se nos pueden quedar en el tintero y para que eso no suceda, esa parte que nos esté faltando. Pues yo creo que lo mismo, ¿no? El mismo mensaje de asegúrate, ten mucho cuidado, no por el hecho de que vayas a 2 cuadras, no te va a pasar nada, o sea, simplemente reitero, si sales, el que puede chocar es el que está manejando un carro, entonces, no sé, si piensas tener, o si piensas viajar, revisa tu carro, siempre, si vas en moto, procura no irte entre carriles, es muy peligroso, si manejas un tractocamión, cuídate mucho, revisa que tus papeles estén en orden, tu estado de salud, que esté bien, eso también es importante, eso evita también muchos siniestros. Ok, y por último de Qualitas, pues bueno, adelantos que vengan, algo que nos quieras compartir, sabemos que tienen esta parte que no me ha tocado verlas con muchas aseguradoras, esto que nos acabas de hablar del boot para hacerlo, algo que venga en la industria en cuanto al área de siniestros, porque si bien la pandemia, entiendo, porque estuvo aquí con nosotros Erika Lozano, nos explicó que revolucionó, salieron este tema de los boots y todo. ¿Qué ves en el futuro cercano de la industria? Pues yo creo que el aumento de la atención por teléfono. Okay. Y confía en eso, o sea, tú como cliente, como agente, confíen en el servicio que es por teléfono. Es más rápido, no tienes que esperar y es nada más enviar, te envían una liga y envías tú las fotografías y ya. Confíen en esa parte. Yo creo que lo que viene es el aumento de esa atención, porque es más rápido y agiliza las cosas. Padrísimo. Rocío, pues gracias, sé que eres muy ocupada, digo, no suena fácil tu área y que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, la verdad es para nosotros un gusto tenerte y bueno, yo creo que me vas a dejar el dato del gerente de evaluación que pueda venir a nuestro podcast y también escuchar de esta parte qué es lo que sucede después de un tema de como bien mencionas, estar en un crucero, en un tema de choque en calles y que nuestra audiencia, nuestro público, la gente que escucha esto, pues lo pueda compartir. Entonces, tú que estuviste aquí con nosotros aquí en Bendito Seguro, comparte este material, si te gusta, suscríbete, porque realmente es así como nosotros también queremos hacerte llegar todo este tipo de información para que conozcas, como bien te decía, que las historias se conviertan en conocimiento al igual que las dudas. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, no, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de invitarme y de escucharnos, sobre todo también. Siempre hay algo que aprender. Padrísimo. Pues gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós. Esto fue Bendito Seguro. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre seguros que pueda ser útil en tu vida diaria. Si tienes preguntas o necesitas ayuda para encontrar el seguro